años que ha sido o que está siendo exitoso, pues porque la sede no se nos cayó y la seguimos manteniendo. Pero además dentro de eso el año de estudios generales es un esfuerzo intersede bastante interesante. Entonces, primero en su calidad de docente, porque usted ha dado algunas asignaturas seguramente al año de estudios generales, y segundo en su calidad de director, cómo podemos tener en cuenta eso. Entonces, es una conversación, no es necesario pues tener los datos específicos para responder, y usted puede verme acá, no necesariamente tiene que verla acá. Muy bien, profe, entonces iniciemos con su nombre completo y en qué año usted ingresó a la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, yo soy Jaime Andrés Pérez Taborda, yo ingresé a la Universidad Nacional de Colombia el 1 de septiembre del 2021. ¿A esta sede directamente o a esta sede porque no, mi experiencia docente en Colombia fue en la Universidad de los Andes. O sea que en la Universidad Nacional de Colombia había estado en rol de, no de estudiante de pregrado, porque en algún momento cuando estuve como estudiante de pregrado era a través de semilleros y grupos de investigación en la sede de Manizales, del grupo de física del plasma, de ingeniería física, pero en el rol de docente nunca estuve dentro de la universidad. Muy bien. ¿Sabe qué es el año de estudios generales? Sí. ¿Qué es? ¿Cómo lo definen? ¿Cómo lo vamos a definir? A mí me gusta pensar en el año de estudios generales de la sede de La Paz como un ejercicio de adaptación a la vida universitaria, como un ejercicio de recopilación de herramientas profesionales, de herramientas blandas que nos permite no solamente aumentar la retención de nuestros estudiantes, sino que también nos permiten el primer paso de entrada a la intertransdisciplinaridad en la sede. A diferencia de lo que uno lee que es el año de estudios generales en las otras sedes, que es un ejercicio de nivelación. A mí me parece que eso es muy importante, entender que el año de estudios generales es esa entrada al proyecto académico en términos de no separar por capitales intelectuales, eso me parece súper exitoso, en términos de propiciar el aula extendida, o sea, me parece que es muy poderoso el que ya se desarrollen competencias de lenguajes matemáticos, de bio, de trilingüismo, lo que trabaja la profesora Lucía en términos de las PAS en diferentes escalas, en términos de inclusión, en términos de desarrollar capacidades de investigación y de método científico en fundamentos de ciencias, tanto experimentales como sociales, y los lenguajes para aprender. Me parece que es muy importante el que hayamos saltado de la concepción de lenguajes únicamente en términos de idiomas a pensar en lenguajes matemáticos, lenguaje de programación, lenguaje en razonamiento numérico, por ejemplo, lenguajes de abstracción, de lógica, que no tienen que ver nada que ver estar encasillado en términos de matemáticas, sino que en términos de, si uno quiere ser bueno en matemáticas, pues tiene que ser un buen lector, ese tipo de cosas. Entonces me parece que el año de estudios generales es muy oportuno para la sede de La Paz en términos de que permite ser la carta de presentación del proyecto académico y también ahora viéndolo un poco en perspectiva nos protege del siguiente momento que hay en la sede, que es cuando entramos a las disciplinares y a las de profundización, porque ya desde el primer momento ya se ha propiciado los espacios de trabajo inter y transdisciplinar, y eso es poderoso porque deja en nuestros estudiantes la posibilidad del trabajo colectivo y de la generación de conocimiento en grupo. Entonces eso me parece muy importante, a diferencia de lo que uno ve en las otras sedes, que es más de nivelación y más en términos de retención, que el problema que yo veo con el asociar el año de estudios generales única exclusivamente la retención es que eso es una cuestión temporal. Es decir, uno va a tener una retención lógica en los primeros 2 semestres, porque es que usted tiene posibilidad de 2 reservas de cupo. Entonces, pues es normal, esté o no esté el año de estudios generales, de que haya esa retención. Me parece que el impacto del año de estudios generales uno lo comienza a ver es después, es cuando uno comienza a ver en los semilleros, en los colaboratorios,
en la capacidad de integración en el movimiento estudiantil, en la capacidad de organizarse, en el que uno ve que realmente hubo un impacto más allá de la reflexión o la nivelación. Eso es lo que... Como director académico, ¿hay algunos problemas en pensar la administración del año de estudios generales dentro de la universidad? ¿Cuáles son esos problemas? Muchísimos. ¿Cómo se solucionan además? Muchísimos. Yo en diferentes reuniones que he tenido con directores académicos, con la vicerrectoría académica, he llevado varias preocupaciones que tengo con respecto al año de estudios generales en términos de estas dos visiones que son totalmente antagónicas. Es decir, es muy diferente uno pensarse un año de estudios generales en términos de nivelación y de capacidad de retención, porque entonces una de las grandes demandas de nuestros estudiantes es cuándo nos van a convalidar o reconocer los créditos de nivelación. Y eso es una discusión más de fondo que de forma. No se trata de incluir esos créditos en los pensum porque eso aumentaría el número de créditos de los programas, sino que es una reflexión en términos de que el ingreso a nuestros programas académicos se da desde el año de estudios generales. Eso es una de las primeras discusiones que uno tiene cuando uno habla con los estudiantes y los profesores y dicen, bueno, pero ¿cuándo va a entrar por fin a mi programa? No es que usted entró a su programa desde el año de estudios generales. Quizás lo que veo en la sede de La Paz es una necesidad de comenzar a generar una difusión entre el año de estudios generales y el ciclo de profundización, porque uno lo que ve es un salto al vacío. Es decir, los estamos reteniendo, los estamos entregando unas habilidades comunicativas, de competencias ciudadanas, de competencias en investigación, pero cuando pasan ese momento de integración y los separamos de nuevo por capitales intelectuales, que es lo que sucede en últimas en las disciplinares y en las optativas, es como si fuesen dos momentos totalmente diferentes en el mismo espacio. Es decir, como si la universidad, y en este caso la sede, no fuésemos capaces de llevar o bien las disciplinares y, y lo de profundización a años estudios generales, o llevar el espíritu del año de estudios generales al resto de las mallas. Porque entonces es como si uno tuviera una combinación, como si fuera una tarta con 6 especies de diferentes frutos mezclados, y tiene uno de sus años estudios generales, y después nos tomamos el tiempo de comenzar a separarlos de nuevo por agrupaciones. Entonces hay varias preocupaciones en cuanto a eso. Primero, en este ejercicio, en documentar la experiencia, porque si algo nos han mostrado los proyectos madre, es que hay una gran aprendizaje en lo que ha sucedido en los años de estudio, en el año de estudios generales y en las versiones, en los prototipados anteriores, pero hay que reconocer que en parte y en mayor medida también ha sido liderado muy fuertemente por profesoras y profesores ocasionales. Eso es muy importante reconocerlo en términos de un aprendizaje y una expertise que no es que se haya perdido, porque pues está actualmente dentro de nuestros estudiantes, pero sí que es una memoria que está pendiente de reivindicar y de rescatar. Lo segundo también es que en nuestro año de estudios generales también hay que reconocer la fuerte participación de intersedes, del ejercicio de intersedes. Uno ve lo que sucedió en las experiencias de el ejercicio de matemáticas por parte de la sede de Medellín, lo que sucedió con matemáticas desde sede de Manizales, lo que sucedió con las matemáticas cuando ya lo dan los profesores y profesores del sede de La Paz, y uno puede entender diferentes aproximaciones a lo mismo. No significa que unos sean mejores que otras, sino simplemente son diferentes enfoques. Y también me parece que es importante tener eso en la discusión, en términos de que el proyecto académico necesita de todas las miradas para poder establecer lo que se ha llamado círculos virtuosos, o lo que se ha llamado experiencias significativas ya comprobables, reproducibles, y que ya comenzar a pensar en que sean escalables. Entonces, me parece que a nivel de sede tenemos unos retos en términos de identificación de esos insumos, rescatarlos y repotenciar esas experiencias. A nivel de sede me parece que hemos encontrado
círculos virtuosos. Me parece que hay un punto aún por explorar, es imaginarnos qué pasaría en el año de estudios generales si la programación no fuese modular, por ejemplo. Eso yo creo que es una cuestión ahí pendiente, entendiendo la modularidad como la que está ahora de un mes, porque pues la modularidad también puede ser un módulo de un semestre o un módulo de 2 meses. Entonces, el prototipado que está actualmente en el año de estudios generales, entendiéndolo como el módulo por 4 semanas, me parece que ya se ha decantado y que el que está actualmente ya funciona y ya parece que es el correcto, pero ya uno comienza a pensar en términos de la programación, qué sucedería si llevamos, por ejemplo, libres elecciones al año de estudios generales. ¿Qué sucedería si ya comenzamos a traer algunas asignaturas de las mallas al año de estudios generales? Y si eso propiciaría el ir llevando el espíritu del año al resto de la malla. Ahora, hay algunos profesores que hemos entrevistado proponen la creación de una asignatura en el año de estudios generales que se llama Introducción a la carrera o a las carreras. Por ejemplo, una introducción a las ingenierías, una introducción a la geografía, una introducción a la gestión cultural. Esto ya se ha hecho en otras universidades. ¿Pudiera tener un impacto aquí? ¿Cómo lo ve usted? Sí, eso se hace en muchas universidades, pero yo creo que eso es algo antiguo. En realidad me parece que eso es algo antiguo en términos de buscar la reflexión alrededor de la segmentación y compartimiento del conocimiento. Es decir, un curso que se llama Introducción a la Ingeniería Biológica lo que está buscando rápidamente es tratar de separar los conocimientos que se autorreconocen como únicos de la ingeniería biológica, pero pues si uno va y mira, pues en fundamentos de ciencias experimentales eso ya se puede dar. En universidad y sociedad ya se puede comenzar a dar todas las discusiones con respecto a los límites éticos, por ejemplo, de manipulación del genoma. O sea, en cada una de las asignaturas de estudios generales uno puede dar esa introducción a los 6 programas. Además, que me parece que es complicado en términos del aumento en créditos, que eso significaría para unas mallas que ya son muy poco flexibles, que son, a mi forma de entender, muy propiciadoras de énfasis y de disciplinas muy concretas que en últimas van en contravía del año de estudios generales. Me parece que podría ser más poderoso el intentar llevar asignaturas de libre elección al año de estudios generales, porque seguirían el mismo espíritu de ser interdisciplinares y también seguirían en el espíritu de comenzar a algo que en ACD hemos querido hacer y que ya es hora de que lo hagamos, es comenzar a hacer los proyectos del aula de largo aliento. Es decir, bajo esa mirada que proponen los colegas de imaginarnos una asignatura de introducción a cada una de las carreras o a los programas, pues uno lo que podría pensarse es más bien, venga, ¿por qué no hacemos un ejercicio de identificación de cuáles son esas preguntas que traen nuestros estudiantes que van a hacer sus trabajos de grado, cuáles son esas demandas territoriales que ellos traen dentro del aula y comencemos a identificar a lo largo de toda su trayectoria de formación individual cómo se alinea con la trayectoria de formación del programa y cómo se puede comenzar a alinear con las líneas de investigación de los grupos y seminarios de investigación de la sede o de otras sedes si queremos hacerlo intersede, y ahí ya se comienzan a empezar movilidades a otras sedes y de esa manera ya claramente desde años generales se comienzan a hacer proyectos dentro del aula de más amplia envergadura, es decir, que comienzan como un prototipado en cada uno de los cursos y que poco a poco con lo que se va aprendiendo pues se va mejorando. Entonces me parece que ese sería como el alcance más robusto a dejarlo en términos de introducción a los programas. Podemos pensar entonces con esta explicación que usted da que el año de estudios generales es una puerta de entrada a un ciclo que continúa con la profesionalización y que termina en las optativas y digamos, en la escogencia del estudiante de enfocarse por un área específica. ¿Cómo hacer para que esa entrada sea lo suficientemente poderosa y que el estudiante no se vaya? Me parece que hay algo muy importante, es en la sede de La Paz uno comienza a identificar como 3 grandes ciclos, 3 grandes momentos dentro de la formación de nuestros estudiantes. El primero, en el año de estudios generales, en el que desarrollamos estas características que mencionábamos antes,
En el segundo, en el que tenemos ya el ingreso a lo disciplinar, a lo optativo, a lo que es el corazón de su programa, en el que uno desarrolla sus habilidades que lo nombran como ingeniero mecatrónico, ingeniero biológico, gestora cultural, las que le dan el título. Pero después hay un tercer momento, y entonces esto por eso es que yo siempre lo pienso como en nodos. Hay un primer nodo que es el de estudios generales, un segundo que es disciplinario de las optativas, y hay un tercer nodo que son las libres elecciones. Las libres elecciones nos permiten de nuevo, antes de cerrar el proceso de formación, volver al año de estudios generales. Es como si fuera una segunda versión del año de estudios generales, y sino que es al final, y lo que nos permite es trabajar de nuevo interdisciplinarmente, comenzar a validar y a prototipar con los aprendizajes ya más conceptuales, abstractos, profundos, complejos, sintéticos, que se han desarrollado a lo largo de esos 3 años o 4, y también nos permite ya prototipar de cara a hacer emprendimientos, a hacer empresas de base tecnológica, a generar encadenamientos productivos, o a generar estudios de posgrado. Pero en últimas, ese último momento de la libre elección lo que nos propicia es rescatar el trabajo colectivo. Y hago énfasis en eso del trabajo colectivo porque es que es un poquito, me parece que es la mirada y el corazón del proyecto académico, y es dentro de el frenesí actual de las universidades contemporáneas de la especialidad y de las subespecialidades, y de llegar a un determinismo y a una abstracción conceptual de la mínima unidad de conocimiento posible. Me parece que es muy importante volver a levantar la mirada, cambiar de escala rápidamente y darnos cuenta que los problemas puntuales son la suma de grandes problemas complejos. Y en esa complejidad necesariamente tenemos que trabajar en grupos transdisciplinares e interdisciplinares. Eso me parece que es uno de los corazones del proyecto y del modelo académico de la sede, y es reflexionar alrededor de cuál es el rol de la universidad en el siglo XXI. Porque pues si algo que por ejemplo uno puede también rescatar de lo que sucedió en el año de estudios generales de la sede de La Paz, es cómo fue ese ejercicio en una pospandemia, o en una pandemia y pospandemia. ¿Cómo participó el año de estudios generales en una sede que estaba en construcción, que no ha sido terminada, que su infraestructura estaba aún en desarrollo, que no contaba con suficientes profesoras y profesores, y aún así ser capaz de contener ese inicio? Entonces, a mí me parece que es lo poderoso del trabajo interdisciplinar, y también ser capaces de cómo se afrontar un único problema complejo desde todas las dimensionalidades. Entonces me parece que, por ejemplo, en el caso de nuestra área de influencia en el Cesar, en la Guajira y en el Magdalena, bueno, y en el Caribe colombiano como tal, me parece que es muy importante darnos cuenta que aquí hay unas demandas territoriales gigantes que no hay que esperar hasta el último momento de nuestros programas para abordarlas. Por ejemplo, paz. Eso está ahí metido. Transición energética, cierre de mina, agua, energía, o sea, una cantidad de cosas que ya hemos identificado, y que me parece que el problema es tan diverso, tan complejo, que no es una cuestión de contenidos, que es lo que siempre estamos hablando en la sede. O sea, no es un capricho de decir, no se trata de una formación en contenidos, no es un capricho, es que es una necesidad en términos de entender que si el rol de esta sede de la universidad es la transformación y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, pues no es a través de los contenidos ese cambio, sino que es a través de las acciones concretas, medibles, con indicadores en el territorio, que uno dice, sí, en realidad estamos transformando la realidad. Entonces, si eso lo tenemos integrado desde el año de estudios generales, pues no es tan difícil y complejo el entender por qué se hace investigación dentro del aula en las disciplinares y en las optativas como se hace, o no es tan complicado entender el por qué las libres elecciones
no son esas costuras, esos créditos que hay que embutir para rellenar, como conceptualmente se ven en otras partes, sino que es la forma de acreditar el trabajo que se da en eso que nosotros llamamos aula laboratorio territorial extendida. Esa parte de extendido es los semilleros, los colaboratorios, los grupos de investigación, los proyectos de jornada docente, es el trabajo en las comunidades, los grupos de estudio autónomo, es decir, todos esos escenarios de aprendizaje fuera del aula convencional, fuera de los contenidos dirigidos, eso es lo que nosotros llamamos extendido. Entonces es necesario que toda esa abstracción de una universidad que se piensa, que sea autocrítica, que sea reflexiva, que sea responsable con su futuro y que sea responsable con el futuro de la región en la que estamos asentados, pues es necesario tener un año que nos prepare para eso. Entonces ahí es donde yo digo, el año de estudio general es como la tierra fértil, es la adecuación de la tierra fértil para ser capaces de tener pensamiento crítico y pensamiento científico, que me parece que en la sede de La Paz lo tenemos y así lo profundicemos a veces, me parece que más de la cuenta. Es muy valorado el que siempre estemos en la necesidad de cuestionarnos si estamos haciendo bien las cosas o no. Me parece que ese es un punto a anotar al año de estudios generales que nos provoca reflexión permanente. Maravilloso. Para que esto sea exitoso, necesitamos un tipo de docente particular. ¿Cómo trabajar con los docentes para que encaren esas demandas que el modelo está pidiendo y para que tengamos asignaturas exitosas que permitan que el estudiante transite por esos tres momentos? Esa es la pregunta, es complicada, porque yo creo que primero, no creo que sea solo un rol del docente, el proyecto tiene como las necesidades, el proyecto académico tiene necesidades de primero incluir a todos los estratos de la sociedad. Entonces, los administrativos, los docentes, tanto de planta como ocasionales, los estudiantes y la sociedad civil, de todos ellos el proyecto demanda algo. O sea, la promesa del proyecto el proyecto académico de la Sede de La Paz, como yo la entiendo y como yo la he vivido, la promesa es la mejora real, medible, de la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas del Cesar, de La Guajira y del Magdalena. Es decir, correr un poco esa frontera de la utopía de lo que es una sociedad inclusive, democrática, progresista, liberal. Eso que nosotros muchas veces metemos en ese concepto prestado de las comunidades indígenas del buen vivir. Nosotros, en últimas, lo que yo entiendo como proyecto académico de la Sede de La Paz es propiciar el buen vivir. Y eso necesariamente es un proyecto enorme, colosal, pero no es utópico, es lograble. Pero demanda de todos los actores un compromiso en términos de responsabilidad intelectual. Es lo primero que yo le pediría a mis colegas, es un ejercicio de autocrítica, de corresponsabilidad con la sociedad. Me parece que la sociedad cesarense y en últimas toda la sociedad del Caribe norte continental colombiano han estado décadas listos y preparados para la llegada del siglo XXI, en términos de infraestructura, en términos de pensamiento, de apertura, en términos de dar valor agregado por conocimiento a sus encadenamientos. Entonces me parece que hay un primer momento y es primero ser responsables con este proyecto. Segundo, muchas veces cuando yo comienzo a pensar y escribo también con respecto al proyecto académico, uno comienza a identificar lo que nosotros llamamos tensiones. Entonces, tensiones en infraestructura, tensiones culturales, tensiones
en codificación del lenguaje, epistémicas, en cosmovisiones, en muchas cosas, es lo que me está atención. Pero hay algo que a mí me parece importante, es entender que primero, eso que en algún momento levantó tanta ampolla, sobre todo en el estudiantado, porque fue a mi forma de entender malinterpretado cuando hablamos de un laboratorio de innovación pedagógica, me parece que era un muy buen nombre hablar de un laboratorio de innovación pedagógica, porque es que en el laboratorio uno no hace irresponsablemente experimentos. La vida es un experimento que tiene consecuencias ya conocidas. Todos tenemos nuestro experimento de vivir ya claramente pronosticable cómo va a terminar, y aún así uno quiere experimentar en la vida. Entonces me parece que el ser responsables y ser autocríticos pasa por, primero, no ser una sociedad angelical demandante de derechos y no propiciadora del deber que tenemos como funcionarios públicos y como docentes o administrativos. Segundo, el ser responsables con el proyecto en términos de entender que es un proyecto vivo. Yo creo que también no hemos entendido que, y muchas veces a mí al principio me afectaba mucho en términos de indignación, pero al final entendí que lo que pasaba es que era una cuestión de visión. Y últimamente he estado muy atado a ese paradigma, y es pensar que las personas que no están 100% aportando al proyecto académico es porque no tienen la visión. Y a veces yo me paso en ese comentario, pero yo les digo, mire, es que recordemos, es que hace 6 años por aquí estaba pasando una vaca, y ahora podemos tener una discusión acerca de mecánica cuántica. Eso es la transformación. La transformación va más allá del ladrillo, va más allá de la infraestructura, es una visión de creer que realmente estamos cambiando el mundo desde lo local. Es decir, en el caso particular y como profesor, cuando yo vine aquí porque vi que aquí yo iba a cambiar el mundo desde lo local, y yo me lo creo, si no, no estaría acá. Entonces yo creo que lo que yo le pediría a mis colegas muchas veces cuando los veo demandando otras cuestiones, es que retomen la lectura de su propuesta, de cuál fue la propuesta para ir a la sede de la paz, y que recuerden en algún momento que puedan la reflexión de cómo se imaginaban estar acá. Porque me parece que en el día a día caemos en las conversaciones normales de la forma, de la infraestructura, pero yo creo que en el fondo lo importante es estar muy claros, muy conscientes, autocríticos, maduros, responsables, intelectualmente me refiero, a darnos cuenta de que efectivamente estamos acá para transformar el mundo y que no lo creamos. Entonces, me parece que estamos llenos de potencialidades. Si uno se pone a mirar en términos docentes, tenemos todo para hacer lo que queramos. En términos administrativos tenemos todo para hacerlo. Tenemos, siempre lo digo, tenemos 50 hectáreas para crecer, tenemos todo el departamento como un laboratorio, tenemos a nuestros estudiantes que son maravillosos en términos que son curiosos. Ellos sí tienen la visión, y ellos sí se creen que van a cambiar el mundo y que se lo van a comer. Entonces a veces es muy difícil uno, al menos como director académico, sentir cómo no damos respuesta al frenesí, a las demandas que tienen nuestros estudiantes, y que somos nosotros los que estamos afuera y ellos son nuestra vanguardia, y está genial, eso habla muy bien también de nosotros. También entiendo la otra parte, y es durante cuánto tiempo vamos a ser capaces de tener el comportamiento frenético y radioactivo de la sede. Eso yo lo entiendo. Yo entiendo también de que uno aporta el 110% todos los días, y eso es insostenible en el tiempo. Pero también ahí es donde yo pienso en términos de la visión, de darnos cuenta de que no es un sprint, de que es una cuestión de muy largo aliento, y de que simplemente lo que pasa es que estamos quizás muy sobrecargados porque estamos esperando que lleguen los nuevos concursos, estamos esperando asentarlos, estamos creciendo. Por eso me refiero que es un proyecto vivo. Pero si uno entiende eso, pues uno puede como que dar de sí mucho más allá y no entrar en ese rol pasivo que no es aún el momento. Yo entiendo que en algún momento algunos colegas quisieran estar en ese rol pasivo, pero no es el momento de estar en ese rol pasivo, y me parece que sí es un ejercicio de autocrítica muy fuerte que deberíamos hacernos.
En términos de la dirección académica, ¿cómo planear el año de estudios generales cuando todavía tenemos deficiencias de infraestructura, bueno, todas las deficiencias que usted ha señalado? ¿Cuáles son esos retos específicos de la planeación de cada semestre? Son enormes. La programación, para empezar, la programación de Dirección Académica de la Paz es una cosa impresionante, porque los módulos, yo entiendo que los módulos nos ayudan a incomodarnos, y más con lo que acabo de decir hace un momento, ¿qué tal que no estuviéramos incómodos? No vendría nadie. Claro, entonces los módulos, yo entiendo que los módulos en cierta forma, y como yo lo entiendo, lo que nos permiten es activar y tensionar cosas para demostrar que estamos vivos. Son pequeñas descargas. El cambiar entre un módulo y el otro son ese ser que es un ser con un metabolismo muy acelerado y todo, pero que se descarga muy rápido. Entonces son esos pequeños electroshocks cada 4 semanas que reviven a ese organismo complejo y frenético. Pero son muy complicados en términos de la programación. O sea, este semestre, por ejemplo, tuvimos 25 contratos de profesoras y profesores ocasionales. Aún en el módulo 4 estamos haciendo contrataciones. En la sede, por ejemplo, el ingreso y salida de profesores por traslados, eso también impacta la programación. Entonces es complicado tratar de contener dentro de la dirección y dentro del rol de los directoras y directores académicos que estén aquí en este momento, tratar de contener todo eso y que no se tensione todo el sistema. Es muy complicado. Entonces hay un primer momento que es la programación que puede afectar el año de estudios generales. La segunda es el gran reto que tenemos, y eso sí es como sociedad y como universidad, de la enseñanza de las matemáticas. Eso es un enorme reto, porque uno ve, por ejemplo en CMI, en algún momento hablábamos, 50% de su capital se pierde, del capital de estudiantes se pierde por matemáticas, para pasar a cálculo diferencial. Entonces ahí hay una cuestión muy profunda en términos del tipo de educación que tenemos en la enseñanza básica y secundaria, del tipo de la necesidad de comenzar a fortalecer. En la nacional no hay licenciaturas, pero sí hay maestrías en enseñanza de las ciencias naturales, por ejemplo, y de cómo nosotros podríamos apoyar en mejorar el nivel de los profesoras y profesores de básica y de secundaria, para mejorar el ingreso de nuestros estudiantes. También hay grandes retos en términos de esa gran brecha que hay para incluir a las matemáticas dentro del proyecto académico. Eso es una de las grandes discusiones que tenemos pendientes, porque muchas veces decimos, mire, es que hay que ir en contra de los contenidos para propiciar el proyecto académico. Pero claro, la discusión ahora se lo traigo a mi formación desde las ciencias naturales exactas, pero yo cómo quito contenidos en algo tan abstracto como las matemáticas. Y en el centro de esa discusión yo creo que vamos a encontrar cosas maravillosas. El llevar a las matemáticas al día a día, el entender conceptos complejos, muy abstractos en organismos vivos, en temas evolutivos, en comportamientos sociales, pero eso va a demandar tiempo. Entonces, por ejemplo, no tengo tan claro si las matemáticas puedan estar contenidas en los módulos, por ejemplo. Pero ese tipo de discusiones las tenemos que dar. Y eso volvería muy compleja la programación. Imagínense cómo sería una programación del año de estudios generales, por ejemplo, en el que algunas asignaturas sean de módulos de 4 semanas, en otras que sean de módulos de 8 semanas. O sea, eso sería muy complejo, pero eso sería un problema en términos técnicos y tecnológicos. Y yo sí soy de los que considero que no podemos hacer cambios pedagógicos por problemas tecnológicos. Si es un problema tecnológico, pues hay que solucionarlo tecnológicamente. Entonces hay que tratar de buscar, ya hemos escrito varias veces a la Minara de cómo bajar el módulo de docente, el módulo docente para casos estudiantiles,
para la sede de La Paz, para poder nosotros hacer adiciones y cancelaciones, por ejemplo, durante cada uno de los módulos. Eso sería maravilloso. El poder hacer la programación de una manera más limpia en términos de que cuando tengamos nuestros 84 profesores de dedicación exclusiva en la sede, pues eso nos va a permitir ya hacer programaciones anuales. El poder tener ya todas las mallas abiertas nos va a permitir ya ver unas trayectorias muy claras en donde tenemos que intervenir, en donde tenemos que hacer ajustes y en donde ya podemos comenzar a parar el prototipado. Entonces yo creo que ahí es cuando vamos a comenzar a respirar y a relajarnos en términos... O tendremos otros problemas. O al menos son nuevos problemas, pero yo creo que el problema, uno de los grandes problemas que tenemos es la frustración al tener los mismos problemas siempre. Eso es lo que no puede continuar. No puede continuar es recaer en problemas que creíamos ya resueltos o caer en discusiones que han sido muy profundas en ilustración, pero muy bajas en sacar soluciones, en sacar datos sobre limpio, en toma de decisiones. Uno de los grandes problemas que yo había notado en la sede y al menos de la dirección es que nos equivocamos muy poco y eso es un problema, porque entre más rápido nos equivoquemos, pues más rápido podemos ir al siguiente error o a la solución. Totalmente. Entonces me parece que ahí tenemos una cantidad de retos desde el año de estudios generales. También me parece que tenemos retos en términos de la capacidad que tengamos de hacer la articulación entre esos tres momentos que mencionaba antes de la formación y no hacer experiencias maravillosas pero contenidas en el aula. Eso es otro de los problemas que yo en el año de estudios generales, es que hacemos unas cosas magníficas que quedan contenidas entre 25 y 30 personas que las vivieron y eso no dialoga con nuestra responsabilidad. Es decir, el año de estudios generales yo no entiendo por qué no lo estamos haciendo en La Paz, no lo estamos haciendo en ciertas actividades en colegios, quizás, por ejemplo, temas como los de admisión. Yo me imagino, por ejemplo, hacer un trabajo por la Universidad de Sociedad en el que hagamos ejercicios de comunicación muy clara para diferentes comunidades, poblaciones, para el proceso de admisión, por ejemplo, especial, y que eso sea un proyecto entre aulas. Es decir, tenemos una cantidad de oportunidades, porque yo siempre, cuando hablo de estudios generales, siempre le digo a la gente, ahí tenemos 240, en promedio 240 investigadoras e investigadores. Desde ahí ya tenemos 240 investigadoras e investigadores, y muchas veces, por el miedo a los contenidos, no vamos más allá, pero tampoco vamos más allá desde los ejercicios necesarios de los invariantes y la abstracción y la complejidad. Entonces, hay algo que a mí me incomoda muchas veces y lo he discutido mucho con los profesores de matemáticas y los profesores de matemáticas y de razonamiento numérico y pensamiento matemático, es que se vuelven cursos muy light y a mí eso me preocupa. Me preocupa porque algo que tiene que quedar muy claro a mi forma de ver, y siempre lo digo desde la dirección académica, es que el proyecto académico es un proyecto de calidad académica, es un proyecto de la más alta calidad académica. Es decir, nosotros tenemos una dura decisión y es la magistralidad nos ha traído hasta acá y nos ha funcionado, porque aquí estamos. La magistralidad nos ha traído hasta acá, sino que a qué precio. A un precio de altos niveles de deserción de nuestros compañeros que no terminaron los estudios con nosotros, a un precio de baja innovación y competitividad para la nación. No somos Indonesia, no somos Filipinas, que son países que hace nada estaban igual que nosotros, hace 15 años, y hicieron un cambio en su educación y están muy por delante de Singapur. Entonces no lo somos. Corea del Sur. A un precio de baja capacidad en profesionales y en técnicos en el país. Entonces, en el año de estudios generales podría uno imaginarse qué pasa si en el año de estudios generales nosotros lo podemos acreditar como un técnico. ¿Qué pasaría? ¿Por qué tiene la Universidad Nacional de Colombia miedo a formar técnicos y tecnólogos? No, pues que eso es educación para el trabajo, listo, pero es que hay diferentes niveles, y quizás en esta región el hacer, por ejemplo, ejercicios de universidad y sociedad pueden impactar, por ejemplo, esa paz en pequeñas escalas. Quizás, por ejemplo, cursos de fundamentos de ciencias sociales, ciencias experimentales, si es un solo curso de fundamentos de ciencias, como debería ser a mi forma de ver,
si fuera un solo curso, quizás eso podría acreditar ejercicios como por ejemplo lo que pasó el fin de semana con el eclipse. Entonces eso podría ser un ejercicio de ciencia ciudadana. Entonces hay una cantidad de oportunidades que están ahí, pero eso nos obliga a hacer ejercicios de calidad intelectual y científica y académica, que es nuestra razón de ser. Eso nunca puede estar en negociación. Y lo que propicia, a mi forma de ver, el proyecto académico es que sea de un impacto mayor desde lo local, que responda a necesidades globales y que sobre todo converse con las demandas territoriales. No es un ejercicio fuera de contexto, o sea, es un aprendizaje situado. Entonces, a mí me preocupa eso, que muchas veces yo siento, quizás, por ejemplo, en el curso que yo tuve de pensamiento matemático, yo cuando tuve ese curso yo me preocupé por el nivel de ingreso de nuestros estudiantes, pero rápidamente entendí que no era un problema de contenido, sino que era un problema de lenguaje, en términos de lectoescritura, en términos de lógica. Entonces sí, pues que yo no ya haya llegado a funciones, pues bueno, las tendrán que ver más adelante, pero yo creo que tuvieron la posibilidad de acceder a técnicas de aprendizaje individuales, a hacer trabajo en equipo, a tener herramientas blandas en términos de ser capacidades de trabajar colectivamente para desarrollar un problema, y son competencias ciudadanas. Entonces me preocupa a veces que el año de estudios generales sea muy poderoso en términos de inclusión, de transdisciplinaridad, de retención, pero también me parece que es una oportunidad que cuando uno ve bitácoras y experiencias que sí han llegado hasta allá, uno ve lo poderoso que puede ser un año de estudios generales en el que conceptualmente se tiene claro hacia dónde se quiere ir. Me parece que ese es el cuento. El cuento está en tener muy claro conceptualmente qué es lo que yo quiero decir, qué es lo que yo quiero transmitir y sobre todo hasta dónde quiero ir. Pasamos ya a su experiencia entonces con las asignaturas en el año de estudios generales. ¿Cuáles ha orientado? En matemáticas. Entonces, en el caso de pensamiento matemático, ¿cuál fue el reto de esa asignatura? El reto de asignatura fue el nivel de los estudiantes. Era un nivel muy bajo, lo que habla precisamente de eso, de las necesidades de fortalecer la enseñanza básica y secundaria en la región, pero también era un nivel bajo en términos de lo que a mí me gusta hablar, que es la ciencia ciudadana. Yo cuando hablo de ciencia ciudadana lo hablo en términos de si uno habla con una persona, cualquier persona en cualquier parte del mundo, donde sea, en la calle, uno espera que esa persona tenga ciertos invariantes contemporáneos, es decir, no puede ser igual que una persona promedio de la edad media. Y uno cree que eso es algo trivial, pero no, eso es muy profundo. Es decir, si por ejemplo uno habla con alguien acerca de, yo qué sé, algo tan sencillo como la gravedad, o si la Tierra es plana o redonda, o si existe realmente el proceso de selección de las especies y la evolución, o sea, cuestiones que son transversales a todos, uno espera que haya un común denominador independiente de las personas. Y a mí lo que me preocupó muchísimo de ese curso es que esos invariantes no estaban. Me choqué con cuestiones, por ejemplo, religiosas, muy profundas. Por ejemplo, una experiencia así rápida es que en las primeras clases, cuando yo les conté acerca de una reflexión simplemente acerca de la importancia del cero, ¿no? Estamos viendo los números reales, les dije, mire, ¿ustedes saben lo que significa el cero? Y les comencé a contar acerca de lo que es el vacío, la nada, y se quedaron como, venga, pero ¿usted cree en Dios? Y yo me quedé como que, ¿eso qué tiene que ver? Entonces, claro, yo creo que uno de los grandes hitos que alcanzamos en el curso es el cuestionarnos. Es un curso que salió autocrítico, incluso me he encontrado con algunos de ellos después y me han dicho, mire, yo era de tal programa y me moví para el otro. Entonces hubo reflexión acerca de su vocación profesional, en términos de propios estudiantes que estaban en otras carreras y en realidad se dieron cuenta de que la matemática no era una cosa miedosa y se fueron para ingeniería. ¿Y usted por qué no me gusta la ingeniería? Pero es que me dijeron que yo no servía para las matemáticas. Una de construcción de paradigmas. Eso fue lo primero que hicimos. Lo segundo
es, así como se construyeron esos paradigmas, construimos nuevos paradigmas. Entonces, por ejemplo, en algunas sesiones, por ejemplo, me lo llevé para el laboratorio de física y hicimos mediciones de mecánica cuántica. Ellos me decían, uy, pero ¿cómo así? Yo decía, sí, es que se puede. Entonces, es también abrir ventanas. Me parece, por eso es que vuelvo a lo mismo de la necesidad de, y es otra de las también autocríticas que me hago como docente, es nunca subestimar a nuestros estudiantes. Me parece que es uno de los grandes pecados que hemos cometido algunos, y es subestimar a nuestros estudiantes, y es darnos cuenta de que si en realidad queremos hacer investigación en la sede, nuestros investigadores pares van a ser nuestros estudiantes. Entonces es necesario entrar al aula la complejidad, entrar al aula lo diverso, lo complejo, y nunca entrar a la simplificación. Entonces me parece que en el año de estudios generales es importante llevar toda la complejidad que se va a abordar más adelante, necesariamente. ¿Por qué? Porque es desde ahí donde se tiene que comenzar a desarrollar las discusiones. Entonces es no caer en ese error de no ver como pares a nuestros estudiantes. Y otra cosa otro hito que tuve en el de pensamiento matemático estuvo también alrededor de las capacidades de aprendizaje también. Porque si bien hay diversidades intelectuales en nuestros estudiantes, sí me preocupó en algún momento en el curso que habían algunos estudiantes que ya estaban tratando de navegar el proceso de aprendizaje a través de una diversidad. Entonces eso fue complicado en términos de que, bueno, yo lo que hice fue hacer cosas de inclusión, en términos de, por ejemplo, ir y utilizar Excel, por ejemplo, para enseñar en lógica en las salas TIC y todo esto, pero también de nuevo es otro de esas alertas y líneas amarillas que tenemos que tener desde el año de estudios generales y para el resto del programa, es ser muy cuidadosos que especiales somos todos. Somos 1500 estudiantes especiales y magníficos, y por supuesto hay que activar rutas de inclusión cuando sean necesarias, pero lo que decía antes, la calidad académica es innegociable, es nuestra razón de ser, y en el momento en que nosotros coloquemos eso en duda, pues se nos comienza a desbaratar todo, porque todo está soportado sobre la excelencia académica, la autocrítica y el pensamiento complejo. Entonces eso sería lo que pasó en el pensamiento matemático. ¿Qué hacer con las matemáticas? Disfrutarlas. ¿Cómo le desmontamos el coco a las matemáticas en la universidad desde el año de estudios generales? Yo me imagino muchas estrategias, y las hemos estado hablando en varias reuniones del área de matemáticas que hemos hecho. Me parece que hay que ir en varias rutas. La primera es que hay que comenzar precisamente a deconstruir ese monstruo de las matemáticas, verlo como lo que es algo divertido, ameno, cautivador, que nos permite comunicarnos, que nos permite aprender solos, que es poderoso, que nos da autoestima, o sea, lo maravilloso que son las matemáticas. Y yo lo que creo es que nos toca es comenzar a hacer cosas en diferentes vías, como por ejemplo que necesariamente hay que comenzar un club de la matemática en términos de hay que jugar con la matemática, hay que ser unas cajas de herramientas diversas para la enseñanza de las matemáticas. Hay que ir a impactar las matemáticas desde los colegios con esto de la maestría en enseñanza de las ciencias naturales. Necesariamente hay que subir la calidad. Muchas veces cuando, yo me acuerdo que he tenido estas discusiones varias veces, pero muchas veces cuando uno ve que hay un problema en la enseñanza de las matemáticas, en realidad es un problema nuestro como docentes, y es porque no tenemos claro el concepto. Eso sí, y ahí nos cae la responsabilidad. Por supuesto, son complicadas, pero si uno tiene el concepto claro, uno es capaz de darle la vuelta 1000 veces. Y en alguna de esas 1000 veces, usted va a ser capaz de que el otro haga clic con lo que usted quiere comunicar. Entonces me parece que también hay que hacer una reflexión en términos, si estamos dando las matemáticas o mostrando las matemáticas de una manera amena, o simplemente vamos a un ejercicio un poco más al bulto y no estamos siendo, lo que decía ahorita, tan comprometidos intelectualmente y siendo autocríticos y reflexivos. Entonces me parece que las matemáticas
y es un problema no nuestro, es un problema global en términos de, por ejemplo, si uno se pone a mirar, y en ese ejercicio de rescatar los invariantes, de nuevo el pensamiento matemático, yo cuando empecé a matemático vi los contenidos, yo dije, nunca soy capaz de dar todo esto. Me pedían dar precálculo en un mes, y tenía estudiantes que tenían problemas de tomar el lápiz. ¿Precálculo? Y entonces yo lo que rescaté de ese curso fue la lógica. Yo dije, no, este curso lo que yo voy a rescatar es la lógica, vamos a irnos por lógica. Y en el curso y en el avanzar del curso, pues sí llegamos a ver cosas ya de límites y de funciones, pero a lo que yo iba principal era por la lógica. Y entonces ahí es donde uno puede propiciar diferentes ritmos de estudio. Hay estudiantes que son muy buenos en matemáticas y ellos pueden ir hasta donde quieran ir. Hay otros que pues, les cuesta más, pero quizás para ellos el tomar algo que sea propio y que construya su temor a las matemáticas es una ganancia mayor que el que llegó a estar muy arriba en términos conceptuales. Entonces me parece que en matemáticas hay varias cosas que tenemos que hacer, nos toca mirar los datos en términos de si está impactando o no la modularidad en la matemática, si es uno o dos módulos que está impactando las matemáticas, si impacta las asignaturas que están alrededor. En el caso de pensamiento matemático y razonamiento numérico, me parece que hay una necesidad urgente de articularlo. O sea, yo no entiendo cómo podemos estar dando fundamentos de ciencias experimentales y no está encasillado con pensamiento matemático, con razonamiento numérico, o cómo estamos haciendo más arriba cálculo diferencial y no tenemos cómo fue el curso anterior, la lectura de las bitácoras del año de estudios generales. Entonces, de la matemática hay varias cosas. También hay ahora, estamos hablando con la Dirección Nacional de Innovación, con el profesor Gabriel, para comenzar a mirar cómo dentro de innovación académica traemos ya experiencias significativas en la enseñanza matemática, por ejemplo en sede de Palmira, que ya han funcionado muy bien, y cómo comenzamos también a hacer, hay que comenzar a hacer eso, prototipados de nuevas experiencias, pero no quedarnos con el problema, porque entonces está ahí lo que decíamos antes, entonces es como la frustración de siempre tener el mismo problema y no hacer nada. Total. Profe, usted tiene semillero de investigación. Sí. ¿Cuál ha sido la experiencia con los estudiantes del semillero? ¿Ha logrado ver que algunos de esos estudiantes han hecho el año de estudios generales y que las habilidades blandas que han aprendido las llevan allá y les permite permanecer o tener mayor éxito en el semillero? ¿Cómo ve esta relación? En mi semillero no tengo estudiantes del año de estudios generales, porque los que tengo ya son como, la mayoría son superiores a quinto semestre de avance. Pero, por ejemplo, lo que les comentaba de cuando tuve pensamiento matemático y los llevaba a hacer mediciones con el láser, a ver efectos cuánticos y todo. Y ellos, los que lideraban eso era mi semillero, eran mis estudiantes del semillero. Lo que yo he visto en el semillero es que el espacio más poderoso que yo he identificado de aprendizaje es el semillero. Ese es el espacio más poderoso que yo he identificado. Por eso lo de aula extendida, porque en el ejercicio del semillero uno realmente lo que tiene es a sus estudiantes ya están cautivos con algo, por eso están ahí. Ahí no hay una nota, ahí no hay un salario, ahí no hay nada. Ellos están ahí porque están cautivos y tienen algo que me parece que es fundamental, por ejemplo, para las matemáticas despertar, y están apasionados. Cuando uno ya está apasionado con algo, ya tiene esa visión que decíamos antes, y esa visión está en términos de ser capaces de, independiente de lo difícil que sea, darse la oportunidad de aprender. Entonces, creo que por ejemplo eso podría ser una cuestión interesante, y es cómo los semilleros podemos ser ese apoyo complementario al año de estudios generales, porque también uno ve que en el año de estudios generales no hay una aproximación muy fuerte a los grupos de estudio autónomo, a los GEA. No, los GEA son como más cuando están en las disciplinares y muy puntual cuando están los parciales, cuando están los trabajos finales. Pero entonces quizás eso sería una buena idea, por ejemplo, explorar es cómo esos clubes de lectura en ciencia ficción, esos clubes de matemática, esos clubes de ciencia se pueden desde los semilleros potenciar. Sí, sería una buena idea, podríamos mirar. Maravilloso. Pues
Profe, no sé qué más nos quiera contar para el cierre sobre el año de estudios generales. Sí, no. Una pregunta final sería, ¿cuáles serían los impactos no esperados del año de estudios generales? No esperados. Porque los esperados ya sabemos Sí. que están relacionados con la nivelación, con la fundamentación, pero ¿cuáles pudieran ser los impactos no esperados? ¿Podemos ya verlos empezar? Sí, yo creo que en la sede me parece que hay impactos profundos que se los podemos achacar al año de estudios generales. Por ejemplo, el trabajo transdisciplinar, me parece que eso es producto del año de estudios generales. Los colaboratorios, me parece que eso tiene que ver con el año de estudios generales. La organización estudiantil, por ejemplo, esa capacidad que tengan los estudiantes de articulación, de movilización, de crítica, de lectura, eso pues me parece que todo lo que sea colectivo yo se lo acarreo a los años de estudios generales porque me parece que es precisamente lo que no se está haciendo en lo disciplinario y en cuando se entran los programas. Cuando se entran los programas uno quiere como que rápidamente ir en deconstrucción de eso, y eso me parece que es el gran problema, que estamos perdiendo todo ese impulso fuerte que se hace allá. Impactos no esperados del año de estudios generales, o no deseados más bien, puede ser el que no, y no es del año de estudios generales, es de no hacerlo bien, es que no estemos dando el nivel de calidad que tiene que tener en ciertas asignaturas, porque hay que ser claros, no es una nivelación, pero sí es necesario avanzar en esa preparación para los proyectos dentro del aula en los cursos siguientes. Entonces no puede ser, a mí me parece muy terrible que cuando yo escucho es que ahora sí voy a entrar en el programa un año después, o perdí un año. No puede ser. Si los estudiantes tienen esa lectura es porque estamos fallando nosotros. Si los estudiantes están diciendo, yo en el año de estudios generales no aprendí, no avancé, ahora sí voy a entrar, es porque estamos haciendo las cosas mal. Porque uno lee las bitácoras y uno ve que ahí han sucedido cosas virtuosas. Entonces me parece que eso sería un impacto no deseable y no esperado. Y otro más es deseable y esperado, es esto de comenzar a través del año de estudios generales a que sea nuestro laboratorio de propagación del proyecto, por ejemplo Intercedes. Me parece que por ejemplo pensarse cosas tan disruptivas como hacer ejercicios de movilidad entre años de estudios generales sería magnífico, porque muchas discusiones que hemos tenido, por ejemplo, con otros colegas en CNMG, ellos me dicen, no, es que el año de estudios generales no sirve para nada. Y yo digo, ¿por qué? Me dicen, no, porque es que mire que ellos no quedan nivelados. Yo digo, es verdad, no sirve para nada. Si es para nivelar, no sirve, porque para eso ellos han intentado hacer preuniversitarios, han intentado hacer nivelatorios de matemáticas, pero es de nuevo, eso está pensado en términos de yo te voy a preparar para que me respondas esto. Pero si lo que nosotros estamos diciendo es yo te voy a preparar para que trabajes en equipo, yo te voy a preparar para que seas autocrítico, yo te voy a preparar para que seas emprendedor en términos de formar base tecnológica, empresas de base tecnológica, para que vayas a resolver las demandas territoriales, para que seas capaz de convivir en paz. O sea, claro, eso no es una nivelación, eso es una nivelación a hombre, eso son otras cosas. Pues profe, muchísimas gracias por las reflexiones. Listo, profe. Nos regala por favor su firma diciendo que no nos va a cobrar después por los derechos.